En línea a Eliezer Araya, presidente ejecutivo de Conarroz, para poner en perspectiva este tema, Jonathan, que como muy bien decías, se ha tratado, lo hemos tratado aquí en la revista, y genera siempre controversia. Bueno, ¿por qué una acción judicial para eliminar la fijación del precio del arroz y que ustedes consideran prohíbe la implementación regulate de la Cámara de Consumidores? Sí, muy buenos días, de verdad, a todas y todos los radioescuchas, a quienes nos ven por Canal 13 y a ustedes, Laura y Jerry, ¿verdad? Don Welmer. En realidad, para consumidores de Costa Rica y consumidores libres, este tipo de decretos y esta forma en la cual se ha venido fijando el precio del arroz, ya prácticamente desde el año 2013, lo que ha venido provocando es precisamente un problema serio para los consumidores, en el tanto prohíbe prácticamente que los consumidores puedan obtener mejores precios de mercado. Imagínense usted que antes de que entrara a regir el actual esquema de fijación de precios, Consumidores de Costa Rica hizo varias compras de arroz en el mercado. Por ejemplo, el decreto que entró a regir el pasado 8 de junio establece para el arroz 70-30 como precio mínimo 596 colones por kilogramo. Nosotros lo encontramos en 500 colones. En el caso del arroz 80-20, el precio fijado, el mínimo actualmente es de 631 colones por kilo. Nosotros lo encontramos en 527. Y en el caso del 90-10, el precio fijado actualmente por el Ministerio de Economía es de 745 colones. Nosotros lo encontramos en 622 colones. Es decir, desde que se implementó esta fijación de precios en donde se establecen precios mínimos, es decir, en donde el comerciante es castigado por vender el precio, por vender el arroz a un precio menor que el indicado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, lo que se hizo en la práctica fue elevar el precio que se encontraba en el mercado de los consumidores. Incluso, vea qué interesante, no solo eso, Conarroz, en un estudio realizado por ellos para el 2012 y que consta en el expediente 02 de defensa comercial del MEIC, establece que ellos encontraron diferencias hasta 250 colones en bolsas de arroz para la calidad 80-20 y 288 colones en la 90-10. Esto quiere decir que al final de cuentas todas estas diferencias de precio que el consumidor podía buscar en supermercados y que le beneficiaban, pues ya no existen, sencillamente porque se establece una medida regulatoria que impide que los beneficios del mercado arrocero fluyan hacia el consumidor. Vea tanto que es así, que el comerciante que se atreva a realizar una oferta puede ser sancionado según este decreto del comerciante. ¿Por qué considera usted que se hace eso, don Eric? Mire, evidentemente para proteger a una actividad arrocera, proteger a un sector en contra de los intereses de la población consumidora. ¿Están protegiendo sectores, don Welmer, ustedes? No, vamos a ver, yo creo que tenemos que empezar entendiendo el mercado del arroz. Cada mercado es distinto y hay que entenderlo porque cuando uno es economista, lo primero que le enseñan es hacer análisis de mercados. El mercado del arroz es un mercado que se llama inelástico. El costarricense consume arroz por costumbre, consume arroz por cultura y consume la misma cantidad de arroz todos los meses, independientemente del precio, y eso lo saben todos los que están metidos en esa actividad. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que cuando no existe el arroz 80-20, que es el más barato, de inmediato todos los consumidores compran arroces más caros. Eso le da al comerciante y al industrial, etcétera, la potestad de fijar el precio independientemente, no por oferta y demanda. No es un mercado de competencia perfecta, sino que los más grandes imponen el precio que quieren o cuando son pocos se pueden colusionar y poner precios muy altos para el consumidor. Por el otro lado, sabemos que si nosotros abrimos aquí la importación de arroz, 3 o 4 pueden traer todo el arroz de Costa Rica, destruimos a todas 1.100 y resto de productores, los acabamos, concentramos la ganancia del arroz en 3, el precio al consumidor no le bajaría. Y en segundo lugar, perderíamos nosotros una cantidad importante de empleos que pueden llegar a 40,000. Yo en este momento no tengo cifras, pero sí es una cantidad muy grande de empleos, son superiores a 20,000, y eso es un golpe muy fuerte para la economía.
en esa perspectiva, no este gobierno, y no es cierto que el 8 de mayo se puso en vigencia un decreto, sino que hay un decreto del 27 de febrero que da continuidad a un decreto que traían gobiernos anteriores en regular el precio del arroz y en regular las distintas instancias de comercialización del arroz. Insisto, el consumidor puede ser que en algún momento se encuentre, uno podría decir, si liberalizamos el precio disminuiría, pero sabiendo que el consumo es lo mismo, independientemente del precio, ningún productor y ningún importador van a vender el precio a un precio muy bajo porque saben que venden lo mismo, que siempre tienen los compradores, independientemente del precio que se ponga. Esos mercados inelásticos generalmente el gobierno los interviene para fijar una relación justa. El caso de Panamá hoy en día tiene 30 productos regulados de la canasta básica, ¿verdad? Y entonces esto es por las condiciones del mercado. Además, cuando se permiten hacer lo que se llama bandeos, muchas veces esos bandeos lo que están reflejando es el poder de mercado que alguno tiene y que le exige en la cadena de distribución obtener él una ganancia mayor. Pero si el bandeo lo puede hacer un supermercado grande o lo puede hacer una pulpería, entonces uno debería creer que está en igualdad de condiciones, de que el bandeo va bien. Pero a veces el bandeo solo lo exige el que tiene poder de mercado, la pulpería no puede poner el bandeo. Entonces eso nos genera una competencia desleal que podría estar concentrando el comercio en manos de unos pocos también. Entonces, ese es el tipo de cosas que hemos entrado a regular. Muy bien, don Eliezer Araya, presidente ejecutivo de Conarroz, que nos acompaña vía telefónica. ¿Sería posible, como dicen las asociaciones de consumidores, bajar el precio del arroz 130 colones por debajo de lo que está establecido actualmente? Buenos días. Buenos días, don Walmer, don Eric y todos de los radioescuchas. Yo creo que queda poco por añadir a lo que ha dicho don Welmer, y además eso no lo ha fijado este gobierno el precio, viene fijado desde mucho antes. Y creo que eso sí puede ser posible, y puede ser posible que durante unos meses inclusive lo vendan a la mitad de precio, pero ¿qué va a ocurrir después? Recordemos cuando la canasta básica tenía no me acuerdo cuántos productos, pero vean el precio de la carne. El precio de la carne ha subido abismalmente. Yo lo que pregunto es que, por ejemplo, el arroz no ha subido en los últimos 4 años. ¿Qué producto de consumo, de los que consumamos en Costa Rica, ha bajado de precio en lugar de subir en los últimos 4 años? Que todos sabemos que los costos de producción en toda la cadena, cualquier cosa que produzcamos, se ha elevado considerablemente. Entonces creo que esa fijación de precios realmente a quien viene a beneficiar es al consumidor. Don Eliezer, dice don Eric Ulate que los precios sí han subido, don Eric. Sí, o sea, yo quiero rescatar... ¿Del arroz? No. Yo quiero rescatar que efectivamente lo que existía antes del 2013 era una fijación de precio máximo. Es decir, nadie podía vender por encima de ese precio. ¿Qué es lo que nos encontrábamos en el mercado en la práctica? Que había precios mucho más bajos de ese precio máximo que establecía entonces el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Les repito, nosotros encontramos en mayo de 2013 arroz 70-30, 500 colones el kilo. Hoy el precio mínimo es de 596, es decir, 96 colones más, es lo más barato que puede venderlo el comerciante. En el caso del 80-20, reitero, nosotros encontramos arroz a 527 colones el kilogramo. El 80-20, que es el que más consume la población. Hoy ese precio mínimo es de 631 colones. En el caso del 90-10, nosotros encontramos a 622 colones por kilogramo, y les digo con facturas en mano, y el precio al que se puede vender hoy es a 745 colones. Es decir, lo que tenemos es en la práctica que esos precios que eran más bajos en el 2013 han tenido que ajustarse hacia arriba según los decretos de fijación de precios que se han venido dando desde el año 2013, con un agravante, y es terrible lo que nos dice don Welmer respecto de la forma en la cual el consumidor puede comprar arroz. Miren, no es igual para una persona, para una familia pobre, comprar el arroz 80-20 a 527 el kilogramo a comprarlo a 631. Efectivamente, lo que hace este tipo de situaciones es obligar al consumidor a conseguir el arroz más caro de lo que lo conseguíamos en el año
2013, y eso es una situación obviamente perjudicial, sobre todo cuando se prohíbe no solo el tema del bandeo, se prohíben las ofertas, se prohíben las promociones en este decreto ejecutivo que entró a regir este 8 de junio, perdón. Sí, hola. Yo creo que lo que ha pasado también es que, bueno, se ha venido incumpliendo la ley, se ha venido incumpliendo ese decreto de fijación de precios. Entonces, claro, los comerciantes han hecho lo que han querido con esto. Ahora, es muy peligroso, es decir, eso lo que va a concentrar es también, y ya sabemos que la venta al consumidor o al detalle se está concentrando mucho en este país, y eso también es muy peligroso. Es decir, lo que aquí se trata yo pienso también de evitar un poco es la concentración de los que van a vender, de los que van a comprar, y todas estas cosas, y como digo, es decir, los productos libres, díganme cuál ha bajado de precio. ¿Cuál está más barato que hace un año, que hace 2 años, que hace 3 años? ¿No? Veamos el caso de los frijoles, le pongo el caso de la carne, le pongo cualquier otro producto, los aceites, las mantecas, todo lo que tenga que ver con la alimentación del costarricense. Todos los productos han subido de precio, es lógico, pero yo creo que en eso estamos equivocados. Sin embargo, el arroz ahí se mantiene, es decir, la idea es que se mantenga el precio, la idea es que haya un comercio leal en este sentido, que no haya de lealtad, que el más grande no se coma al más pequeño. Disculpe, porque ya lo digo, esos 4 importadores podrían eventualmente después ponerse de acuerdo y subir el precio de lo que están trayendo. Disculpe entonces del detallista, Wilmer Ramos, ministro de Economía. No, vamos a ver, como les explicaba, el mercado del arroz no es un mercado de competencia, pero también debo aclararle, la fijación de precio mínimo ha existido desde mucho antes. No la pusimos nosotros, ni es el decreto del 27 de febrero. El 27 de febrero es un decreto que da continuidad a la armonización de ese mercado que venía rigiendo. Lo que sí hicimos el 27 de febrero nosotros es hacer un plan nacional para el sector arrocero, en que establecemos una serie de condiciones para el sector, para que con la mano del Estado y con acciones del CONARROZ vaya mejorando la productividad del arroz en Costa Rica, y cuando eso se va dando, el precio nacional tiene que ir convergiendo hacia abajo, porque vamos a ver, uno con los mismos insumos, si es más productivo, puede producir más arroz. Entonces el arroz en términos de unidad se va volviendo más barato. Y en ese sentido, como tenemos un sistema en Costa Rica que regula todas las relaciones, el precio del arroz va bajando. Así, tan es así que el 8 de junio lo que empezó a regir fue una disminución del precio del arroz del 5% en todas las calidades. Y entonces eso significa que una bolsa de 2 kilos a partir del 8 de junio es 56 colones más barata o 52 colones más barata que lo que era antes. Y entonces lo que vemos ahí es cómo la productividad nos permite a nosotros ir bajando el precio del arroz. El tema del arroz, una cosa es comparar los precios internacionales y otra cosa es comparar los precios al consumidor. Esas son cosas distintas totalmente. Y los mercados no operan así tan como uno los cree. Por ejemplo, en los frijoles. En los frijoles, ¿cuántas veces nos decían a nosotros que si liberalizábamos el precio de los frijoles en Costa Rica íbamos a consumir los frijoles a 1/3 de lo que valían en Costa Rica? Hoy quizás se importan muy baratos, pero los frijoles siguen siendo muy caros para los costarricenses. El consumidor, el productor está recibiendo 22.000, 23.000 colones por kilo, pero en el mercado minorista se vende a 70.000 colones por kilo. Hay diferencias. El poder de mercado lo ejercen cuando se sabe que este tipo de mercados, los consumidores consumen lo mismo independientemente del precio. Don Wilmer, ¿cómo podemos hacer para que ese control que se está haciendo con el precio también exista en la negociación entre los industriales y los productores? Porque Wilmer, realmente hay una diferencia abismal entre lo que los 1.300 productores pequeños, porque se está concentrando, son 3 grandes empresas. Ese estudio lo hizo Bernal Jiménez, que hay claros intereses de importación, pero el estudio que hacía Bernal decía que 3 empresas concentran la producción de arroz. Entonces al final es casi que lo mismo que está pasando si se importara, pero nada más que con productores. El decreto establece hoy en día cuál es el precio del productor
al industrial y del industrial al detallista, y lo hace claramente poniendo las condiciones de productividades, un plan de mejora a lo largo del tiempo, de tal manera de que el sector tienda a converger a ser un sector muy eficiente en la producción de arroz, y está claramente establecido ese plan en el decreto. Eso era lo que no tenían los otros decretos, que lo único que fijaban era precios mínimos y máximos y algunos temas de relación. Hoy en día, dentro del Plan Nacional de Desarrollo está inserto este decreto que establece todos los precios y las relaciones y transparenta esas relaciones, porque algunos tenían poder para imponerle condiciones al anterior en la cadena. Hoy en día el decreto establece todas esas relaciones, las regula claramente y tratando de que Costa Rica converja hacia hacia la productividad que tiene hoy el mercado internacional del arroz. Lo que yo voy entendiendo que dice un poco, de alguna manera, Welmer Ramos y también Eliezer Araya, es que es en la distribución donde se está viendo esa diferencia de precios que usted está de alguna manera hoy dando a conocer, Eric Gulate, presidente de la Cámara de Consumidores. No tanto en el decreto, no tanto en la modalidad que hay de fijación de precios, sino que es esa concentración que se está dando en el detallista. ¿Es así en opinión de ustedes o ustedes no comparten eso? No, mire, lo cierto del caso es que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio ha querido regular el mercado de manera totalmente rígida, sin que se le trasladen al consumidor beneficios reales de este tipo de situaciones. Vamos a ver algunas precisiones que es importante dejar claro. Primero, antes de mayo del 2013, lo que existía era un precio máximo en arroz, no existían mínimos. Precisamente es en mayo de 2013 donde se establece esta modalidad que hoy retoma el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y establece precios mínimos, es decir, criminaliza a aquel comerciante que ose venderle a menor precio al consumidor. Vean qué terrible, cuando resulta que al final de cuentas prácticamente la gente más pobre de este país se come 58 kilos de arroz por mes. Vamos a ver, si usted vende por debajo del precio mínimo, va a la Comisión Nacional del Consumidor y le pueden meter una multa de hasta 40 salarios mínimos de ley. Mire, definitivamente para que opere un precio tiene que haber sanción, ¿verdad? Tiene que haber, para poder establecer precio en las diferentes relaciones, tiene que haber sanción. Definitivamente no operaría si no hay ninguna sanción, pero las diferencias de precios que se establecían antes del 2013, que era otro gobierno el que existía y que era el que tenía ese proyecto en vigencia, son muy claras porque las relaciones son muy desiguales en la cadena y sin beneficiar al consumidor final. Por lo tanto, lo que se ha hecho es regular este precio. Ahora, enmarcado dentro de un plan nacional de convergencia, porque aquí el asunto muy fácil es decir que el arroz importe todo, perdemos una cantidad importante de empleos, 40,000 o más, sin beneficiar al consumidor en absoluto, y eso es lo que nosotros no quisiéramos jamás. Entonces tenemos un plan de convergencia en 4 años en que el precio del arroz va a ir convergiendo hacia el mercado internacional, y cuando digo convergiendo al mercado internacional le parecería a uno que los costarricenses están pagando un precio más alto que pagan el resto de los países. Países como Uruguay, que son productores de arroz y que exportan muy barato, resulta que tienen precios al consumidor tan altos o más altos que los que paga el consumidor en Costa Rica. Es que los mercados no es de cómo se vende al por mayor y cómo se vende en el mundo, sino quién tiene poder de mercado para fijar precios, y a veces el consumidor no es el beneficiado. ¿Quién es el más grande en el mercado? Claro, sino que son otros que tienen ese poder de mercado. Aquí definitivamente creo que se está tendiendo a confundir el debate. Dice don Welmer que con el esquema de precios anterior al 2013 no habían beneficios al consumidor. Yo no sé cómo se cuantifica eso, entonces, cuando el consumidor podía conseguir el arroz 196 colones por kilogramo más barato en el 70-30, lo podía conseguir 104 colones más barato en el 80-20, lo podía conseguir más de 120 colones más barato en el 90-10 de lo que hoy está. Es decir, vamos a ver, había un beneficio claro, tangible, cuantificable.
Y vea que no solo son sencillamente experiencias de mercado. Tenemos 2 estudios de la Universidad de Costa Rica pagados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Existe un estudio de abril del año pasado del Ministerio de Economía, Industria y Comercio que le recomienda a la administración eliminar los precios mínimos al arroz. Es que aquí no se puede decir que el anterior esquema, en donde solamente habían precios máximos, no beneficiaba al consumidor. Yo sí traigo datos, yo sí traigo números para mostrarle a la población que anteriormente teníamos un beneficio que se nos fue quitado. Este plan que nos habla don Werner está muy bonito en el papel, pero al final de cuentas quien lo financia es el consumidor y es algo que obviamente no podemos permitir. Y dado que las puertas del diálogo en este tema han estado cerradas por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio desde el inicio de la administración, donde se ha negado a hablar con nosotros de este tema, no queda más que la vía judicial para entonces poder dirimir este conflicto. Es que al final de cuentas aquí estamos hablando de que el consumidor es el que paga por este plan que el ministerio quiere llevar adelante y en donde es algo que definitivamente no lo podemos permitir porque la mayor parte de ese pago está cayendo sobre los hombros de la gente de menores recursos de Costa Rica. Sí. ¿Cómo decirle, don Welmer? No, voy a decirle, don Eric compara precios de oferta con precios corrientes. Eso no es válido. Uno debe comparar precios normales de mercado, promedio de mercado, para no comparar precios de oferta. El otro asunto en cuanto a los estudios, viera que los economistas dependen de los supuestos que hagan, llegan a diferentes conclusiones. Yo tengo estudios también, y más recientes que esos, que me demuestran que el esquema de salida de ordenado es mucho mejor que los otros. Y estudios de universidades también, de la Universidad Nacional. Y los decretos, don Eric, siempre salen a consulta. En Costa Rica tienen que salir 10 días a consulta, donde todos los costarricenses pueden hacerle observaciones y demás, y en eso siempre hemos estado abiertos, las puertas de nosotros siempre hemos estado, han estado abiertas para que todos los que tengan objeciones a los decretos puedan hacer las consultas. Este es un caso de uno de los mercados más complicados que tenemos en Costa Rica y que hemos considerado, haciendo todos los análisis con economistas, seriamente con abogados, en que hemos considerado que una salida ordenada es beneficiosa para consumidores, para productores, para mantener empleo y para la distribución de la riqueza. Si esto lo dejamos a la anarquía, unos pocos pueden traer todo el arroz de Costa Rica, perdemos los empleos, concentramos la riqueza, ¿no? ya no se distribuye entre 1.100 productores o más, sino que queda en manos de unos pocos y no tenemos ningún beneficio social. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Welmer Ramos, ministro de Economía, a Eric Gulate.